Estimados estudiantes, un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a trabajar un par de minutos, unos cuantos minutos, haciendo, digamos, un esbozo de las lecciones que aparecen en nuestra segunda unidad de esta asignatura de Corintios. Gracias por estar pendientes, gracias por apreciar esta herramienta que estamos utilizando nuevamente, como es el video. Y vayamos, si gusta, a la lección, vaya a su aula y puede abrir la segunda unidad de nuestra materia, y de esa manera pues vamos a ir interactuando relacionado con cada una de las lecciones que hemos diseñado para esta unidad según nuestro programa de estudios. Vamos a ver varios capítulos, como usted sabe. Empezamos con el capítulo 8 y con aquella disyuntiva que presentaban los hermanos de la iglesia de Corinto, con su pregunta que si era lícito, si era válido el poder consumir todo aquello que había sido sacrificado a los ídolos. Y en esto el apóstol Pablo, de acuerdo a nuestro material de estudio, nos plantea que hay que pensar en que no solo es el conocimiento de la palabra de Dios la que nos debe motivar, sino que también es el amor el que nos debe motivar como cristianos. De tal manera que el consejo del apóstol Pablo, según nuestra lección, está radicado en primer lugar, que no hay que dañar la conciencia de los débiles. Es decir, que en aquel momento, si uno revisa, la iglesia de Corinto estaba inmersa, digamos, socialmente en un ambiente de mucha perdición, de mucha contaminación. La cultura grecorromana era una cultura muy cargada de idolatría. Ustedes saben muy bien que los romanos imitaron a los griegos en cuanto a la cantidad de dioses, digamos así, principales que ellos podían adorar, que ellos podían venerar y que los tomaban en cuenta dentro de su quehacer particular, ¿verdad? En ese ambiente estaba la iglesia de Corinto, y allí es donde ellos preguntan, se hacen el gran cuestionamiento: ¿es válido consumir aquello que es sacrificado a los ídolos? Y el apóstol Pablo lo que hace es decirle: bueno, lo vamos a hacer siempre y cuando nuestra acción no dañe la conciencia de los débiles. Es decir, sabremos que hay cristianos, trayéndolo al mundo de hoy, al momento de hoy, hay cristianos, nuevos cristianos o cristianos debilitados en la fe. Si bien es cierto, ya no estamos, digamos, en el primer siglo, sin embargo, todos conocemos que, de acuerdo a este capítulo 8, podemos revisar que en nuestra sociedad hay celebraciones a ídolos. En cada pueblo, en el caso de nuestro país, y seguramente en Latinoamérica así es, guiados por una cultura católica romana, ellos tienen la dedicación de cada pueblo a un personaje en particular. Y dentro de esa celebración, pues, hay comida, hay bebida, hay actividades. Y probablemente a usted, como estudiante de teología, como dirigente de una obra, como predicador, le dirán en algún momento cuál es la opinión de la Biblia relacionada con eso. Hermanos, los ídolos, dice el apóstol Pablo, son ídolos, es decir, no tienen ningún valor. Y si nosotros somos maduros en la fe, entendemos que no hay nada que puedan hacernos. Es decir, por razón de conciencia, dice el apóstol Pablo a los romanos: no pregunten, ¿verdad? Si no, vayan y compren y coman. Lo mismo haríamos nosotros. Pero si hay alguien que es tierno en la fe, o que quizás es débil en la fe, entonces mejor abstenernos nosotros maduramente a no hacer esas prácticas para no contribuir a la debilidad del otro. De tal manera que eso queda zanjado por el apóstol de esa manera, ¿verdad? No se puede dañar la conciencia de otro, aunque los ídolos, en realidad, los ídolos nada son.
La otra lección nos habla de la libertad cristiana y Pablo lo que dice es que somos libres en Cristo, ¿verdad? El capítulo 9, si usted tiene ahí su Biblia, podemos leer que nosotros somos libres en Cristo, pero que también debemos ser equilibrados, prudentes, precisamente por valorar que la libertad en Cristo no debe convertirse en un libertinaje. Ya los capítulos 11 y podemos encontrar, el capítulo 10 podemos encontrar que había una problemática de que los corintios se sentaban a la mesa a comer, obviamente, y unos estaban, digamos, los que tenían más posibilidades, no servían a los de menos posibilidades, es decir, no contribuían, no compartían la mesa del Señor. Y ahí es donde el apóstol Pablo los exhorta de manera muy fuerte y les dice que pues no tienen ellos que ver de menos a los demás y que la cena o que la comida debe ser una comunión y no debe ser una exclusión, debe ser una fraternidad, una hermandad y no debe haber diferenciación en eso. Es importante que nosotros le pongamos mucha atención a esto, hermanos, porque muchas veces hay una actitud, digamos, en las iglesias nuestras, donde quizás nos congregamos, donde quizás ustedes dirigen, hay una actitud de aislamiento, digamos, de algún sector de la congregación. Tenemos que contribuir nosotros con mucha oración, por supuesto, para la exhortación y con mucha lectura de la palabra del Señor para poder compartir con ellos. En fin, hermanos, es importante que usted revise bien esta lección. Vamos a trabajar un foro de esta lección y ese foro pues será muy importante que lo revisemos y que lo trabajemos. Bendiciones en el nombre del Señor para cada uno de ustedes.